Bien, ayer tuvimos el desempleo, una cifra negativa. También la cifra negativa del día de hoy con el IMASEC, más de 15% cayó la actividad económica en el mes de mayo. Muchos temas que vamos a estar revisando a esta hora junto a Francisco Aravena, académico de Ingeniería Comercial de la Universidad de San Sebastián. Francisco, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, partamos por el IMASEC. Estaba leyendo acá declaraciones del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, con este 15,3% histórico, y no desde el punto de vista positivo, todo lo contrario. Y habla de un inédito IMASEC, lo vincula obviamente a las medidas de confinamiento, al efecto que ha tenido en distintos sectores. De hecho, el IMASEC no minero cayó un 17% en mayo y dice, vamos a cerrar un segundo trimestre para el olvido, esperando que las cifras que vengan van a ser aún peores. ¿Estás de acuerdo con esa mirada? O sea, desde un punto de vista optimista, nosotros deberíamos pensar que esta cifra de IMASEC debe ser la peor que podríamos esperar para este año, esperando que las medidas de confinamiento sean efectivas y que logremos alguna mejoría un poco más sostenible en los próximos meses. La actividad económica podría ir retomando lentamente, quizás en agosto, septiembre, no estoy hablando en el total de la actividad económica, pero esperemos que estos meses que nosotros hemos estado viviendo, principalmente mayo, junio y quizás julio, porque difícilmente vamos a poder volver en alguna actividad durante este mes, pudiéramos mejorar estos datos y mejorar la actividad económica a nivel nacional. Claro, y aquí hay un factor que, te hago la pregunta, para la economía o para la proyección económica siempre es muy complicado, que es la incertidumbre, porque aquí tú tienes una economía que está ligada fuertemente a la crisis sanitaria, a los efectos de las medidas de cuarentena, y mientras se mantenga la crisis sanitaria seguimos con los problemas. Ahora, una crisis sanitaria que hasta el minuto no sabemos cuándo termina, y eso de alguna manera va complejizando, insisto en el concepto, lo que pueden ser las proyecciones y la mirada hacia adelante, ¿no? O sea, sin duda, el escenario incierto es lo que más complica para poder hacer algún tipo de proyección. Sin ir más lejos, hace un par de semanas atrás, el Banco Central cifró las proyecciones de esta caída para este año, de recesión entre un 5,5 y un 7,5, con un espacio de 2 puntos porcentuales, precisamente porque el nivel de incertidumbre que nosotros enfrentamos hoy en esta pandemia es algo nunca antes visto. O sea, más allá de una crisis, nosotros no tenemos certeza de cuándo se podría volver y en qué condiciones volver, en qué condiciones se retoma la actividad económica, cómo van a funcionar estas industrias que ya venían muy golpeadas desde el año pasado, cuál va a ser o cuáles van a ser los protocolos para su nueva forma de funcionamiento y cómo esto va a impactar en sus ingresos, en sus utilidades, cómo esto también va a impactar en el empleo finalmente, que es lo que nosotros acabamos de estar viendo y lo que quizás nos preocupa más para la población. Claro, hablemos también de la cifra que comentaba yo al principio, la que se entregó ayer del INE, más de un 11% de desempleo en el trimestre marzo-mayo, que está todo conectado finalmente. Si tú tienes una actividad económica que cae, eso también se va representando en la pérdida de trabajos, en la suspensión de proyectos de inversión, es este círculo vicioso, digamos, de la economía. Ese 11,2%, más de 940.000 personas desempleadas hasta ahora, podría irse incrementando y es lo que se espera también. ¿Cómo han actuado las medidas? Las medidas desde los créditos FOGAPE, a tu juicio, la ley de protección del empleo, los proyectos que se están discutiendo, el plan de emergencia que se acuerda entre la oposición y el gobierno. ¿Qué impacto también puede tener en ese escenario tan difícil? O sea, sin duda, si nosotros no hubiéramos tenido estas medidas, ya si el Ministerio de Hacienda y el plan de rescate fiscal finalmente sobre la pandemia no hubiera actuado precisamente en el foco clave, que es tratar de rescatar a las pequeñas y medianas empresas, proteger el empleo, las cifras habrían sido mucho peores. Eso no hay lugar a dudas, ¿ya? En la última cifra de desempleo que entrega la Encuesta Nacional de Empleo recoge los meses de marzo, abril y mayo, que son quizás los datos donde por primera vez se recogen los 3 meses tocados por la pandemia, los 3 primeros meses, y existe un número no menor de trabajadores ocupados que no están presentes, trabajadores ausentes que están protegidos por la ley de protección de empleo, que de hecho ayer el presidente anunció una nueva extensión. Entonces las cifras podrían ser mucho peores si es que esto no se hubiera
si no se hubiera tomado desde un principio en marzo. La protección de las pequeñas y medianas empresas, que son el motor del empleo en Chile, ya han tenido la posibilidad de acceder a estos créditos y principalmente aquí la idea del Ministerio es mantener con vida estas empresas para que la recuperación sea lo más rápida posible. Y el impacto finalmente en el empleo, las desvinculaciones, porque aquí el mercado laboral podría perder una dinámica súper importante, que es el mantener las condiciones de trabajo, porque una vez que se pierde este trabajo, las posibilidades de reencontrar o de reinsertarse laboralmente no son tan rápidas. El ajuste laboral en el mercado no es tan inmediato. Entonces, lo que ha tratado de hacer el gobierno es tratar de mantener la recuperación lo más rápida posible. Es como casi un congelamiento temporal para tratar de volver de la mejor forma. Sin duda, el acuerdo final que se hizo con la oposición ha mejorado las expectativas. Probablemente hay un horizonte un poquito más de corto, mediano plazo, entre el 2020 y 2021, para poder recuperar y hacer crecer al país lo más posible. Las proyecciones internacionales también así lo dicen y quizás hay que tratar de ser un poquito más optimista, que Chile tiene una posición relativa en la región un poco mejor que el resto de los países. Sí, ha habido toda una discusión también en ese sentido, Francisco, de cuánto tiene que gastar el Estado chileno ante esta crisis que es inimaginable, pensando también que solamente si nos quedamos con el tema económico, generalmente las crisis económicas se deben a temas financieros, a la crisis subprime, un tema de mercados. Esta es una crisis sanitaria que desemboca en una crisis económica, o sea, es algo bastante impensable para la memoria que uno tiene, digamos. ¿Cómo le pega a la economía chilena lo que está sucediendo a nivel internacional? Cuando vemos, por ejemplo, a Europa que busca este descalamiento, este relajamiento para ir activando la economía, pero que presenta aún algunos brotes. Es decir, también hay una incertidumbre en un continente que ya podría estar mostrando cifras económicas más positivas en los próximos meses. O sea, sin duda nosotros vamos a estar en este escenario incierto durante mucho tiempo y mientras no exista alguna vacuna para poder salir de esta crisis, de esta pandemia. Nosotros no somos un país, no somos una economía cerrada y claramente dependemos principalmente de nuestros socios comerciales como Asia, Europa. Entonces, nuestra economía depende mucho del funcionamiento a nivel mundial, de eso no hay ninguna duda. Pero de todas maneras, el funcionamiento interno tiene que estar preparado para reactivarse, ¿ya? O sea, nuestra economía tiene proyecciones como para toda la región. El Fondo Monetario Internacional hace poco hizo algunas actualizaciones y no son tan buenas, ¿ya? Y somos uno de los países que anda en la medianía de la tabla con respecto a la caída en crecimiento, cerca de un 7 o un 9% este año, pero también siempre Chile ha estado en una posición relativamente mejor y el Fondo Monetario también sitúa a Chile y Perú como uno de los países que podría crecer más en 2021. Entonces, la idea es estar preparado por lo menos en el mediano plazo, durante este año y el próximo, para poder reactivar la economía de manera interna y estar lo más listos posible para poder cumplir con nuestros compromisos, ¿ya? Y seguir potenciando nuestras relaciones comerciales. Sin duda, Asia y Europa van un paso más adelante en la pandemia y si bien hay rebrote, ellos ya tienen un manejo mucho mayor de este virus y probablemente la activación de ciertas industrias, de ciertos comercios, ya están con un conocimiento mucho más acabado y eso permitiría paulatinamente que ellos tengan un funcionamiento cada vez mayor, ¿ya? A nosotros nos va a tocar aprender quizás de la forma en las cuales ciertas industrias podrían seguir funcionando. Ya hemos visto muchos reportajes en el turismo, ellos ya abrieron algunas rutas aéreas, con algunas restricciones en algunos países. Entonces, todo eso nos va a servir probablemente de conocimiento para que nosotros podamos ir tomando las medidas y ver cómo lo podríamos hacer en los próximos meses. Ahora, por último, Francisco, agradeciendo estos minutos, siempre cuando tenemos estas situaciones complejas de la economía, se ve qué instituciones pueden aportar más. Y ha habido todo un tema con respecto al Banco Central, la posibilidad de que pueda comprar deuda, lo digo en términos súper simples. ¿Tiene más herramientas el Banco Central, por ejemplo, más allá de la tasa de política monetaria, más allá de este crédito que estaría revisando el Fondo Monetario Internacional para mantener la liquidez del mercado chileno? ¿Cómo lo ves tú?
las balas que tiene el Banco Central para poder enfrentar esta situación. Los cartuchos, en realidad. A ver, sin duda, el espacio discrecional que tiene el Banco Central es bastante reducido. La tasa de política monetaria está en un mínimo técnico hoy en día, ¿ya? Entonces, el espacio que tiene en términos del manejo de la misma política monetaria y de la oferta de dinero es casi nulo, ¿ya? Por lo tanto, el espacio que tiene son otras medidas alternativas que no son las tradicionales para poder activar la economía, como incentivar el desarrollo del mercado financiero, más que nada en el manejo del mismo mercado financiero para que pueda generar la mayor posibilidad de crédito, explicándolo en términos simples, a las pequeñas empresas, a las empresas, ¿ya? Y que el mismo sistema bancario tenga mayores posibilidades, ¿ya? Yo creo que nosotros tenemos un sistema financiero bastante desarrollado que ha permitido hacer frente a estas necesidades. Yo creo que se pueden hacer más cosas. Creo que el gobierno también ha tratado de buscar soluciones allí y sin duda nosotros, con todos los esfuerzos que hemos visto que se están haciendo, podríamos aplacar de la mejor forma posible esta terrible pandemia que a nosotros nos ha atacado tan duro. Pero no tengo dudas y soy bastante optimista que nosotros vamos a tratar de ser lo mejor parados posible. Bien, Francisco Aravena, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Que esté muy bien. Ok, gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.